Bueno chicos, ¿cómo estamos? Les quiero traer este video que habla de disposición espacial. Es uno de los primeros videos que deberíamos ver en anatomía para poder ubicarnos en el espacio. Anatomía no es una materia difícil, pero sí necesita un lenguaje propio, necesita una ubicación espacial propia, y a medida que pase el tiempo y que vayan viendo, leyendo, escuchando, interiorizándose, van a ir hablando el mismo lenguaje anatómico, van a ir entendiendo la distribución en el espacio y las cosas van a resultar más fáciles. Al principio cuesta mucho, pero bueno, es cuestión de ir agarrándole la mano. ¿Qué quiere decir disposición espacial? Partimos de una posición anatómica, es decir, cuando hablamos de adelante, atrás, arriba, abajo, lo hacemos en base al espacio, a un cuerpo que está localizado de una manera en particular, en una posición base que se denomina posición anatómica. Esta posición anatómica es un individuo de pie con la palma hacia adelante, palma de las manos, es obvio, siempre la palma de las manos, la planta de los pies. Entonces, la palma hacia adelante, lo que se denomina supinación, y en puntas de pie. De vuelta, ¿cuál es la posición anatómica? Es un individuo de pie, mirando hacia adelante y en supinación con sus manos en supinación. Vamos a tener un eje del cuerpo que va a entrar por la parte media de la bóveda del cráneo y va a salir por la parte media del periné. ¡Apa! Duele un poquito. Entonces, en base a ese eje del cuerpo, vamos a determinar los diferentes planos espaciales. Veamos. Disposición espacial. En el espacio tenemos las siguientes dimensiones. Este es un plano dado por dos dimensiones. Y cuando ponemos otro plano, recién hablamos de espacio, de tres dimensiones. Si no, tenemos solamente dos dimensiones. La pantalla de la computadora, el papel, el pizarrón, son solo dos dimensiones. Un holograma sería en tres dimensiones. Este dibujo acá intenta representar una tercera dimensión. ¿Cuáles son las terceras dimensiones? Ese es un plano que es el plano frontal, bien de frente. Ese plano es el plano vertical o sagital, y ese es el plano transversal u horizontal. Los tres planos que delimitan el espacio. Para hablar de espacio tenemos siempre que hablar de tres planos. Y las dimensiones son alto, ancho y profundo. Para hablar de espacio tenemos siempre que hablar de tres dimensiones. Alto, ancho y profundo. Solo al agregar la tercera dimensión hablamos de espacio, figura geométrica, si no hablamos de plano. Perfecto, entonces tenemos tres planos: el plano frontal, el plano horizontal o transversal que acá se ve, y el plano vertical o sagital. Y tres dimensiones, que son el alto, superior o inferior, el ancho, medial o lateral o interno o externo, y lo profundo, anterior o posterior. Perfecto. Entonces, vamos a ver este plano que es el plano sagital. El plano sagital está delimitado por dos dimensiones. Los planos siempre se delimitan por dos dimensiones. Estas dimensiones son, para el plano sagital, el alto y lo profundo. Alto y profundo. El plano frontal se delimita por el alto y el ancho. Y el plano horizontal lo hace por el ancho y lo profundo. En este esquema vemos los tres planos. El plano sagital, cuando hablamos de un corte sagital nos referimos a esto. Cuando hablamos de un corte frontal nos referimos a esto. Y cuando hablamos de un corte transversal nos referimos a esto. Ese corte es sagital, ese es frontal y ese es horizontal. Pobre muchacha, la partieron en 30 millones de pedazos. Acá vemos entonces los tres planos del espacio. El sagital, el frontal y el horizontal, que es en base a los cuales nosotros estudiamos la anatomía. Salvo que tengamos el preparado, la pieza cadavérica arriba de la mesa, si no, nos manejamos con estos tres planos. Vamos a ver el plano frontal. El plano frontal, como habíamos dicho, está delimitado por dos dimensiones, el alto y el ancho. Entonces, se va a ver de atrás o de adelante. Lo que esté más arriba va a ser superior o cefálico o proximal. Lo de proximal y distal, que es lo que se contrapone, inferior, caudal o distal, es decir, superior o inferior, cefálico o caudal y proximal o distal.
Lo de proximal y distal se usa más que todo en miembros, superiores e inferiores. Después, lo que esté para el lado del eje, de este eje, va a ser interno o medial, en este plano, y lo que esté más hacia afuera va a ser externo o lateral. Por ejemplo, esto es un corte frontal de una pelvis. Acá vemos la vagina, no, a ver qué es esto. Sí, útero y vagina parecería ser, ¿no? O vejiga. Bueno, habría que verlo bien, ¿no? Es útero y vagina, me parece. Útero y vagina. Le falta más forma de cérvix a esto. Y para hacer uretra es muy ancho, no importa. Útero o vagina, no importa. Y ahí tenemos, sí, es el útero. Y ahí tenemos las crestas ilíacas. Entonces, el útero es interno respecto de las crestas ilíacas. Está más hacia la línea media. Y si acá le ponemos el eje, estaría ahí. El útero es interno y la cresta ilíaca es más externa. Si miramos, ahora sí, ponemos la vagina. El útero es cefálico o superior y la vagina es inferior. Siempre que hablamos de interno, externo, superior e inferior, es comparando dos elementos o dos puntos entre sí. Plano sagital. Está delimitado por las dos dimensiones que son el alto y lo profundo. O sea que algo va a ser anterior y algo va a ser posterior. Anterior o ventral y posterior o dorsal. Algo va a ser superior o cefálico o proximal, como habíamos dicho hoy, y algo va a ser inferior o distal o caudal. Por ejemplo, vemos un mediastino visto de lateral, es un corte sagital. Esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Acá vemos que este plano y este plano, esto es anterior respecto de esta línea que es posterior. Plano horizontal. Está delimitado por las dimensiones que son ancho y profundo. Algo va a ser anterior o ventral y lo otro va a ser posterior o dorsal. Algo va a ser interno o medial o izquierdo si se comparan los dos lados del cuerpo, y algo va a ser derecho, externo o lateral. Por ejemplo, fíjense, esto es un cráneo, esto es anterior, esto es posterior, derecho e izquierdo. Acá les marco las fosas orbitarias que estarían ahí y ahí les marco la silla turca. Entonces, las fosas orbitarias respecto de la silla turca son anteriores y respecto de este sentido son externas, o sea que son antero-externas. La fosa orbitaria está por delante y por fuera de la silla turca. Ejemplos, rapidísimo. Corte frontal del tronco, hígado y vejiga. El hígado es superior, la vejiga es inferior. Vista lateral, corte sagital. Esta es la parótida y ahí tenemos el pabellón auricular. La parótida es antero-inferior respecto de la oreja. Una mama, un poco más grande, vamos a hacer, ahí está, me gustó más. Corte, ¿qué corte es este? Sagital, anterior, posterior, superior, inferior. La glándula es anterior respecto del músculo pectoral. Gente, éxitos. Nos vemos.